hay conexiones que muestran la presencia del abuso en un sistema familiar. El abuso sexual concretamente genera vínculo. Tercero, las personas abusadas están profundamente enojadas con sus papás y especialmente con su mamá por no protegerlas. Es impresionante cómo en las historias iba descubriendo esos datos que ahora logro plasmar. Y este del enojo con los papás, pero especialmente con la mamá por no proteger a la persona, aparecía reiteradamente, casi que literalmente en todas las personas que hacían referencia a un tema de abuso en su vida personal. Por obvias razones, también las personas están muy enojadas con la persona depredadora, con el abusador o con la abusadora. Y en quinto lugar, señalo ahí, por ejemplo, el uso de la palabra sobreprotección. Eh, yo empecé a notar que cuando hacemos el ejercicio de construir la historia, de revisar la historia con la persona, y lo voy a nombrar más adelantico, uno le pregunta a la persona acerca de papá y de mamá. Y me llamó mucho la atención que empecé a encontrar que había una relación entre la situación de abuso y que la persona en un momento determinado dijera que una de las características de su papá o de su mamá, pero especialmente de su mamá, es que usaba la palabra mi mamá era sobreprotectora o mi mamá era protectora. Eso me empezó a llamar la atención. Me empezó a llamar la atención, empecé a buscarlo y sorprendentemente, entiéndanme por favor, no quiero que eso se vuelva un dato dogmático, pero entiéndanme que aparecía un dato reiterado, y es que en muchas personas que hacían referencia a un abuso, la palabra sobreprotección o protección referida a su mamá era común en todas las historias. En la siguiente, el sexto punto es el abuso es cometido generalmente. Avancemos a la siguiente, porfis. El abuso es cometido generalmente por personas conocidas y cercanas al sistema familiar, porque hacen parte de este. Así es, eso es un tema que creo que ya todos sabemos y lo que yo quiero subrayar aquí es que hacer parte es un dato fundamental de la solución y ahorita la mencionamos un poco. El séptimo dato es que los abusadores son hombres y mujeres, no solo hombres, como a veces parecieran hacernos creer quienes promueven una ley al respecto y que asoma a la discusión pública como un arma política generalmente en época de elecciones. Por supuesto que la inmensa mayoría de datos relacionados o reportados por los consultantes en términos de abuso se refieren a que el depredador es un hombre, pero me sorprendió muchísimo encontrar también la cantidad de mujeres. Octavo, el abuso es fruto de un desequilibrio de pareja, por lo menos en una de sus dinámicas más significativas. Eh, una lucecita en ese sentido. Abuso como desequilibrio como tema entendido dentro de los órdenes y pegado al tema del equilibrio. Abuso se pone en el contexto de que el equilibrio está roto y el abuso en una de sus dinámicas, como insisto, más fuertes, más significativas, es un desequilibrio en una relación de pareja. En noveno lugar, el secreto hace parte constitutivo del abuso. Otro tema que me llamaba como dato profundamente la atención. Aparecía el tema del secreto y muchísimas personas ante la pregunta ¿quién sabe de su abuso? Dijeron que eso era un secreto y varias personas, varias en un número importante, relataron que era la primera vez que lograban soltar el secreto. Décimo, las personas abusadas tienen una dificultad significativa para establecer relaciones de pareja estables. Y eso es un poco el tema que yo llamo sistémico. Es decir, cuando una persona viene
y en su interés un poco está en el centro el tema de pareja, pero a la vez hay un tema de abuso, la correlación justo tiene que ver con eso que acabamos de afirmar. Es decir, la persona tiene un pendiente por resolver, por ver, por sanar, por incluir. Ya saben ustedes el término. Las personas abusadas están amarradas. Entonces, en ese sentido, esos eran como 10 datos acerca de la recopilación de cosas que fui recogiendo de las personas que reportaban abuso. Siguiente. Respecto de las emociones de las personas abusadas, eh, uno puede constatar que están profundamente enojadas con sus papás, especialmente con la mamá, insisto, y con sus abusadores. Las personas abusadas se sienten profundamente culpables, pero las personas abusadas están profundamente enojadas con ellas mismas. Hice ahí como una pequeñísima explicación a causa de lo que yo denomino el circuito del enojo. Eh, Tampoco voy a entrar a hacer una explicación larga sobre el circuito del enojo, pero lo que sí quisiera aprovechar para decir es que revisando historias me di cuenta de eso que denominé el circuito del enojo, que en síntesis es que el tema con la mamá es un tema vital y en ese sentido, cuando hay un cortocircuito con ella, cuando hay un pendiente con ella, el enojo se va sobre los demás e incluso sobre uno mismo porque es muy tenaz ponerse bravo con la mamá. Pero en fin, ese creo que ese es un tema que lo podemos mirar después. ¿Qué hice? Que en el libro de Todo que Ver presenté un mapeo de esa apreciación que yo he denominado circuito del enojo. La siguiente emoción es que tienden a ser autoagresivas. Entonces las personas abusadas están enojadas con sus papás, con sus abusadores, se sienten profundamente culpables, pero se sienten profundamente enojadas con ellas mismas. Y casi que una consecuencia es que tienden a ser autoagresivas. Yo las llamo autosabotadoras profesionales. Es decir, que en términos de el tema de dar y recibir, tienen una especial dificultad para recibir como una forma de desequilibrio respecto del dar. En síntesis, es todo el tema del merecimiento. Una de las cosas que encontré como dato es que muchas personas tienen la sensación de no merecer. No merecer que el abanico es grande. No merecer salud, no merecer disfrutar la vida aún en las cosas más pequeñas, no merecer tener una pareja, no merecer tener un hijo, no merecer realizarse profesionalmente, no merecer la vida. De alguna forma, el merecimiento en su raíz más profunda tiene todo que ver con la vida. Siguiente. Y entonces, la otra cosa que pude detectar para este mapeo es un poco la solución. La solución, por supuesto, que está expresada clarísimamente por Hellinger en solo una palabra,